como estoy hablando de un cliente recurrente, por si acaso, ¿no? Que tenemos información, conocemos. Eso relacionado con la pregunta que me habían realizado. Las veces que sea necesario. ¿Qué es esto? Acá hay una siguiente pregunta. Me da un segundo, por favor. Buenas noches. ¿La evaluación del control interno es parte de la planificación de la auditoría? No. La evaluación del control interno es parte de la ejecución, que es la segunda etapa. Pero en la parte de planeación definimos, ¿no?, cuál es el enfoque que le damos al trabajo que vamos a realizar. Es decir, César, tengo una cuenta de ingresos. Entonces, en la planeación definimos qué enfoque le vamos a dar, de controles o le damos sustantivo. Eso también obedece a toda una normativa, una norma propia, ¿no? Porque si es una cuenta significativa con riesgo, le tienes que dar un enfoque de controles. Ahora, tú me mencionas ahí la evaluación del control. La evaluación ya es una práctica de revisión, y esa práctica de revisión ya es ejecución y es la segunda etapa, ¿no? No es planeación. También es importante incluir los términos de referencia del trabajo para poder validar que se cumplió con todos los requerimientos del cliente. ¿En qué parte de la planeación se puede incluir? En el entendido de que también están incluidos en la carta de compromiso si existiera o en la propuesta aprobada, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, los términos de referencia, creo que acá lo tengo, creo que tengo una propuesta acá a la mano, ya va en la propuesta y ya va en el contrato, ¿no? Y recuerdan que una de las actividades previas a la planeación, que es decir, forma parte de la planeación, es la aceptación del cliente y la firma de un acuerdo, ¿no? Entonces, esa firma del acuerdo que mencionaba la NIA 300, que lo tienen aquí a la mano, que son las etapas previas a iniciar el desarrollo. El tercer punto era la firma de un documento de contrato o acuerdo. Y ahí se incluyen esos términos de referencia, de confidencialidad, ¿no? Buenas noches. La planificación cambia durante la ejecución de la auditoría. Sí, justo hemos hablado de eso, ¿no? El punto 10, ¿no? Que justo aquí lo tengo en el fondo de pantalla, ¿no? Si cambia, tenemos que adecuarnos siempre y cuando sea un cambio significativo, ¿no? Que implique que tu procedimiento, tal cual lo planeas inicialmente, quede desfasado. Y tendríamos que actualizar y modificarlo. Las veces que sea necesario o no. Las veces que sea necesario. Yo ya me preguntaría, ¿no? ¿Por qué tiene que cambiar tanto un enfoque, ¿no? Habría que ver de qué trata, ¿no? Pero se supone que hay una percepción inicial de lo que estoy viendo y lo llevamos a concreto, ¿no? A ver, ¿qué puede ser? Planifiqué hacer una revisión de controles en deuda, ¿no? Saber cómo se emiten los documentos de préstamo, quién los aprueba, quiénes son las autorizadas registradas en la superintendencia, ¿no? Ver el documento, el cronograma que cruce con la contabilidad, perfecto. Quise darle un enfoque de controles, pero llegada la visita me doy cuenta que solo tienen un préstamo. Oye, ¿por qué tienen toda una política para eso? Porque de repente en el futuro sí piensan financiarse recurrentemente, pero ahora en esta auditoría he visto que solo tienen un préstamo. Entonces, yo cambiaría mi enfoque, ¿no? De un enfoque de controles a de repente un enfoque netamente sustantivo, ¿no? Entonces, es válido porque llega mayor información a mí. Lo que me comentas que hay varios cambios, ahí tendríamos que ver de qué se trata, ¿no? Puede ser un caso muy puntual que tengas, ¿no? ¿En qué momento se debe firmar la manifestación de independencia? Se supone que al inicio del encargo, ¿no? Porque, digamos, estamos en la etapa de elaboración del equipo y justamente para evitar algún riesgo de independencia debería ser en ese momento de planeación, ¿no? Donde primero identificas quién va a participar en el equipo. Hay un especialista de impuestos que ve petróleo. Perfecto, llámenlo porque es una compañía de petróleo, tiene las cualidades. Y de repente él se acerca y dice, oye, esta auditoría ahí trabaja mi esposa o mi hermano.
Entonces, va a haber un conflicto, ¿no? Porque no puedes ser auditor de un familiar directo, ¿no? Entonces, en ese momento, ese documento de planeación dice, ¿no? Oye, no tiene familiares de primer grado, ¿no? Y entonces él dirá, oye, esto no lo estoy cumpliendo yo, entonces no puede formar parte del equipo, ¿no? Entonces, debería realizarse en la etapa inicial. Igual, y en la etapa final se corrobora, se actualiza, porque todos esos documentos se tienen que actualizar para la emisión final del informe, ¿no? Pero en el momento oportuno es en la etapa inicial. Buenas noches, ¿podrías indicarnos algún ejemplo de términos de referencia? Los términos de referencia es muy similar a lo que tú puedes encontrar en un contrato y dan cierta pauta al servicio, ¿no? Por ahí, de repente, el más utilizado, el que más se hace énfasis es en la confidencialidad de la información o hasta en el uso de las marcas, ¿no? Es decir, a veces la sociedad de auditoría dice, estos son mis clientes y ponen los logos, ¿no? Pero para poner esos logos tienes que tener un permiso del cliente, ¿no? Y también se deja pauta de eso, o se aclara, ¿no? Es decir, oye, por si acaso, te pongo un ejemplo, ¿no? En un trabajo de NIF 16 que acabo de hacer. Ponemos ese términos de referencia porque a veces el cliente piensa que, digamos, yo soy responsable por eso, ¿no? Yo le estoy haciendo un cálculo con la información que me ha provisto. Yo no sé si de repente tiene un contrato que está por fuera, que no me dijo, que no se comentó, y después el auditor o alguien le señala, oye, no incluiste esto, pero yo hago el trabajo con la información que ponen a mi disposición. Entonces, los términos de referencia ayudan a aclarar cómo se acuerda el servicio, ¿no? Y usualmente está también como parte del contrato para darle la formalidad legal, ¿no? Usualmente lo vas a encontrar en el contrato, en una propuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. A ver, una pregunta más. Ya están todas. Elvia Rosa me pregunta, ¿junto al contrato va la ética del auditor? A ver, el documento de ética a veces es un documento que ponemos en exposición, que nosotros actuamos con ética, pero a veces son documentos internos, ¿no? Eso ya depende de cada sociedad, ¿no? Particularmente en la sociedad donde trabajaba, hacíamos una evaluación de ética, ¿no? Que inclusive había una evaluación, un examen que hacíamos al final, pero ya es, digamos, documentación propia de la firma de auditoría, ¿no? Aquí me hacían una pregunta más, no alcanzo a leer completamente. Es importante incluir los procedimientos. Sí. Entonces, en un programa de auditoría es importante incluir los procedimientos, las tareas, cómo vamos a realizarlas, ¿no? Ya. A ver, sigamos ahí para, antes de terminar, quería terminar con la presentación. Yo luego le comparto esta presentación. Ya. Podía retirar ya. Entonces, la planificación nos es de utilidad, ¿no? A los auditores porque nos permite verificar la oportunidad de las tareas que vamos a realizar. Entonces, la planificación es un proceso dinámico que es reevaluado durante el desarrollo de los exámenes que estamos realizando, ¿no? Ya hemos conversado de eso. Y comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia de auditoría. Culmina con la definición del plan de auditoría y la aplicación de la ejecución. Justo lo que me preguntaban, ¿no? La ejecución del control interno, ya esa es parte de ejecutar lo que hemos planificado, ¿no? ¿Dónde inicia? ¿No? Con toda esta obtención de información inicial de aprobar el encargo. ¿Dónde culmina? Con la definición o determinación de las pruebas que vamos a realizar. Importante, todo tipo de trabajo independiente del tamaño de la empresa es posible obtener efectividad y eficacia. Sin duda alguna, si bien es cierto, la actividad de auditoría es una actividad
que tiene un objetivo mayor, que es dar una razonabilidad a los usuarios de la información financiera, también somos un negocio, ¿no? Y como negocio, de todas formas, buscamos un rendimiento, una utilidad, y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, no es una beneficencia, entonces las sociedades de auditoría tienen que buscar un punto medio, ¿no? Tampoco voy a un encargo, no le voy a meter 3 gerentes o todos los socios, ¿no? Entonces tengo que buscar un equilibrio entre el equipo, ¿no? Pero cubriendo sobre todo, primero la efectividad, que logre los objetivos. Y como segundo aspecto, la eficiencia, ¿no? Entonces la planificación me ayuda a ser eficiente en los procedimientos, ¿no? Antes pasaba mucho, ¿no? Que ya este cliente tiene tantas horas, entonces manden a los equipos para cargar horas. Y nadie tenía planificado nada, ¿no? Entonces íbamos y mientras nos organizamos ya perdíamos 1 o 2 días, ¿no? Entonces estoy hablando de 3, 4 personas por equipo, 8 por 4, 32 por 3 días, 96 horas. 96 horas de un encargo que puede tener, un encargo mediano que puede tener 400, 500 horas. Entonces, 400 de 100, 25% del trabajo o 25% del tiempo asignado al encargo mal planificado. Quemas tus horas. Entonces el trabajo se vuelve ineficiente. ¿Qué pasa en una siguiente visita? Quieres programar personal y la persona encargada de personal te va a decir, oye, pero mira, has cargado 410 horas y tenías 400. No te podemos mandar 2 asistentes. Oye, pero es necesario porque tengo que cumplir tal fecha. No, vas solo o vas con un asistente y no te va a alcanzar el tiempo para hacer o cubrir las partidas significativas. Entonces, es un equilibrio de todos, señores. Y aquí ya me voy un poquito más al nivel gerencial, ¿no? El gerente es aquel que tiene que justamente buscar un equilibrio adecuado. Y para eso, yo les decía, ¿no? Poner más tiempo en planeación, saber cuándo es más apropiado, ¿no? O si tienes una cartera de clientes, de repente distribuir los primeros días, no va todo el equipo y paulatinamente cuando hay información se va acoplando personal a ese equipo, ¿no? Entonces, es administrar adecuadamente, pero para que puedas administrar algo tienes que estar bien planificado. Debe ser efectuada cuidadosa y creativamente. Se deben establecer los procedimientos de auditoría más adecuados. Perfecto. El tema también del conocimiento, de las pruebas de tecnología de la información también ayuda, ¿no? Antes se utilizaba bastante trabajo operativo, ahora se puede involucrar a algunos especialistas, ¿no? Es decir, me sorprendió mucho que a veces en el cálculo de depreciación, como a veces hay bastante data involucrada, esos cálculos de depreciación acumulada, depreciación del ejercicio, te pueden tomar varios días, ¿no? Si es una data enorme y tienes como objetivo realizar ello. En un cliente hablé con un ingeniero también de la firma, pero es de otra área, y le expliqué qué es lo que buscaba, ¿no? Mira, vienen con una fecha de inicio, hicimos una prueba en un par de activos, ¿cuánto tiempo te toma a ti realizar ese cálculo? Utilizó un sistema, el sistema, lo bueno es que en el Excel a veces, si es una data enorme, se demora un poquito, ¿no? Entonces utilizó el IDEA, que es muy parecido al ACL, y puso los parámetros que yo le había explicado. Nos tomó media hora hacer esa corrida, ¿no? Y estoy hablando de una compañía industrial que tenía una data enorme. Más o menos algunas afinaciones propias de estas datas que tienen casos específicos, ¿no? Media hora. Yo inicialmente había planificado, al igual que el año pasado, que el tiempo que tomó, le había puesto una semana de un asistente entre idas y vueltas. Entonces aquí ya tenía todas las datas, tenía las diferencias, apretaba un botón y me salía todas las diferencias. Entonces me facilitó el trabajo. La persona que había visto el año pasado eso, le dije que ya había corrido esa prueba, ¿no? Y le tomó media hora al especialista, ¿no? Entonces también es un tema de eso, ¿no? La oportunidad y de repente quién es el personal más apropiado para ver ello, ¿no? Hay personas dentro del mismo equipo que tienen más habilidad. Yo
no sé si se apreciará, pero a veces yo escribo con 2 dedos, ¿no? Entonces de repente hay una persona que si quiero que haga un memo, había una señorita de mi equipo que había estudiado taquigrafía, creo que escribía muy rápido. A mí me tomaba 4 o 5 horas. Ella lo hizo en 10 minutos. Entonces les estoy hablando también de eso, de identificar habilidades dentro del equipo para poder realizar mejor las tareas que tenemos que realizar. Entonces, miren, ¿se dan cuenta? O de repente alguien tiene un perfil más matemático, más de cálculo, entonces le designo a él la prueba, ¿no? Le explico bien cuáles son las pautas y él de repente lo va a ejecutar más rápido. Entonces ya estamos hablando de administrar recursos. Y esto de la planificación es justamente eso, ¿no? No solamente lograr efectividad, sino también lograr eficiencia. Entonces, nuestro objetivo es planificar la auditoría, ¿no? Y esta planificación involucra los procedimientos, ¿no? Que habíamos conversado, la estrategia global, ¿no? La estrategia global es la otra presentación que teníamos acá, ¿no? Uy, que no la acabé, pero la termino rápidamente, que involucra visitas, que involucra el riesgo de fraude, habíamos hablado del equipo, que involucra la revisión de la información financiera preliminar, ¿no? Aquí haces una variación analítica y ves las principales partidas que se han movido, ¿no? Comparas situación financiera, estado de resultados, y ya tienes una idea de qué está creciendo. Oye, el año pasado tengo de activo fijo 100.000 soles y ahora tengo 3 millones. ¿Qué pasó? Hubo una adquisición significativa del activo. Entonces es un rubro que tengo que revisar. ¿De acuerdo? Entonces, cosas así, ¿no? Que se van añadiendo. Aspectos de seguimiento, ¿no? Si ya identifiqué problemas, eso es lo primero que tengo que poner ante los ojos de todos los que están participando en la reunión, ¿no? De cómo afectan esos problemas. Entonces, este documento que algunos aquí, bueno, le decimos kick-off meeting, que es una reunión de planeación, se deja en evidencia todos los que nos pide el plan de auditoría, ¿no? Y como yo les dije que tenía que estar documentado, en este PPT es de alguna forma el papel de trabajo que yo dispongo a mi equipo para que pueda evidenciar que sí se ha realizado eso que solicita la norma, ¿no? Entonces, desarrollar estrategia global, y esa estrategia global está plasmada en ese documento que puede tomar distintas denominaciones. Planeamiento, ¿no? Documento de planeación usualmente le dicen. Entonces, en esa participación, que es mandatoria, se discute entre las partes, ¿no? En base a la experiencia que puede existir y busca mejorar la eficiencia y eficacia del trabajo, ¿no? Ya habíamos hablado de las actividades preliminares, ¿no? Y aquí justamente un compañero preguntó, ¿no? Comprender los términos del compromiso, ¿no? ¿Qué vamos a realizar? ¿Cuándo? ¿Qué más? Esto que está aquí, requerimientos de la NIA 300, es un desarrollo que es este mismo documento que hemos visto aquí en el kickoff, pero ya abierto, ¿no? ¿A qué se dedica la compañía? ¿Qué información tenemos de la compañía? Entendimiento de la estructura de la compañía, ¿no? Revisar la información financiera de la compañía, las normas. Recuerdan que en la clase pasada hablábamos de normas y regulaciones. También se tiene que mencionar ahí, ¿no? Cuáles son las regulaciones de la compañía, qué está afecta, cuáles son la normativa vigente. Entonces, todo eso forma parte de la planeación, ¿no? Y ya vamos aterrizando al programa de auditoría donde se especifican las pruebas sustantivas que vamos a realizar, ¿no? Que es otro cantar, ¿no? Pero ya en el documento de planeación dejas plasmados qué procedimientos de auditoría se van a realizar. A ver, requerimientos de la NIA. Actividades de planificación. El auditor debe establecer la estrategia general, eso ya lo hemos conversado, y esa estrategia general incluye las características del compromiso, los objetivos del informe, las áreas claves y la naturaleza y oportunidad de los recursos necesarios. Bueno, de todo eso hemos conversado. Nosotros somos responsables de desarrollar ese plan de auditoría y debemos considerar cualquier reevaluación que se pueda realizar cuando se amerite.
¿De acuerdo? Entonces, es nuestra tarea. Algo que ya les adelanté, documentación. El auditor deberá incluir en la documentación de auditoría lo siguiente: la estrategia, el registro de las decisiones claves, es decir, aquí en ese documento ese PPT que les he mostrado, luego se lo comparto porque es de un cliente, pero tengo que retirar claramente el nombre del cliente pero le voy a dejar la pauta de que tiene que estar documentado. La estrategia general de auditoría tiene que dar un registro de las decisiones claves, ¿no? Es decir, definí que estos eran mis riesgos. ¿Dónde están mis riesgos? Aquí. Ya definí reconocimiento de ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gerencia de la compañía? ¿Cómo voy a cubrir ese riesgo? ¿No? ¿Qué hay acá? Gastos realizados de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Reconstrucción de la contabilidad, ¿no? Recuerden que había un hecho de importancia que se había perdido la contabilidad, entonces sin duda alguna, si ha habido pérdida de documentación, va a haber un riesgo para la empresa, ¿no? Entonces, estos riesgos ya están plasmados aquí y esto es parte de lo que menciona la diapositiva cuando dice registro de las decisiones claves. Entonces yo ya decidí con mi equipo que ese iba a ser mi riesgo. Entonces tiene que quedar evidenciado. Plan de auditoría, ¿no? Entonces el plan de auditoría es lo que ya veníamos conversando, ¿no? Aquí no lo he agregado por lo extenso que puede ser, pero tiene esta estructura. ¿Dónde está? Esta, ¿no? Pongo mi rubro, cuentas por cobrar, y pongo mis procedimientos, ¿no? Y aquí voy a hacer una confirmación, en ingresos voy a hacer un corte de ingresos, en patrimonio voy a revisar las actas, ¿no? Entonces, dependiendo de los riesgos, qué procedimientos he identificado, ¿no? Y la norma me habla de ciertas consideraciones cuando sean auditorías iniciales, ¿no? Perfecto. Entonces, esta diapositiva se las comparto también. Y solamente para ir concluyendo, quería ir ya a la norma como tal, que siempre es un documento que siempre les envío, la norma como tal, para que ustedes puedan recurrir. Y esto era la oportunidad. Ya. Era el apartado número 8, si no me equivoco. Aquí está. Estrategia global de auditoría. El proceso de establecimiento de la estrategia global de auditoría facilita al auditor la determinación después de haber realizado sus procedimientos de valoración de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber sí o sí en ese documento? Los recursos a emplear, ¿no? Arriba lo mencionaban a nivel general, aquí te lo dice explícitamente. Los recursos a emplear, ¿no? Miembros del equipo con la adecuada experiencia, ¿no? Se supone que, es más, en muchos clientes o en muchas de esas PPTs, no solamente pongo el equipo, ¿no? Como lo he puesto aquí resumidamente, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Oye, socio, gerente, tal, ¿no? En otros kickoff se pone un pequeño resumen, ¿no? Resaltando, por ejemplo, oye, experto en minas o experiencia en minas, y estamos haciendo el kickoff de una compañía minera. Entonces, guarda relación la experiencia del personal con lo que necesita la auditoría, ¿no? Cantidad de recursos a asignar a las áreas de auditoría específica. Ya, no lo he puesto en esta presentación, pero algunos encargos o en algunos trabajos se pega el presupuesto de horas, ¿no? Este es mi presupuesto, es un cliente, y ustedes me dirán, ese presupuesto, ¿cómo sale? El presupuesto es usualmente que ya se tiene cuando se obtiene el win de auditoría, ¿no? Ganamos la auditoría y uno tiene que armar un presupuesto de horas, ¿no? Y con ese ganas el contrato y con ese presupuesto de horas te hago un banco de horas para que tú puedas utilizar al equipo de auditoría. Hice mi presupuesto y mi presupuesto dice 500 horas. Entonces aquí viene la distribución de esas 500 horas.
300 son en planeación, no, 200 son en planeación, 300 en ejecución y 100 informes. Y lo distribuyo socio, gerente, senior, asistente. Entonces está todo bien detalladito, ¿no? El momento que van a realizarse dichos recursos, ¿no? Aquí va asociado con las fechas de planificación y la programación, ¿no? Todo amarra, ¿no? En las sociedades donde he trabajado, se indicaba las fechas y automáticamente con ese sistema, en el documento de planeación se marcaba, ¿no? Oye, tal visita se va a hacer en tal cliente. Entonces teníamos un documento enorme de planeación donde se sabía qué clientes se iban a visitar. Y eso lo compartías con las otras áreas, porque las otras áreas tenían que saber, oye, yo soy del equipo de impuestos. Entre en la quincena de enero se va a empezar la auditoría. Entonces también tengo que planificarme para ir en esas fechas. El modo en que se gestionan, dirigen y supervisan los recursos. El momento que se espera que se celebren las reuniones informativas y de conclusiones. Es otro punto importante, ¿no? Yo les hablé del deadline, usualmente es un timetable, ¿no? Ese timetable tiene todas las reuniones importantes, ¿no? Oye, reunión con el cliente, inicio de visita, kick-off meeting, reunión final, reunión de discusión de puntos. Entonces, todo el equipo sabe en qué momento se van a realizar las actividades principales, ¿no? Bueno, acá hay un tema muy especial para los small entities, ¿no? Consideraciones específicas para las entidades de pequeña dimensión. Lo menciono porque no en todos los casos ahorita hemos hablado de muchos temas interesantes, ¿no? Presupuestos, planificación, designación de personal por especialidad, ¿no? Y no todos los clientes son de esas dimensiones, ¿no? Porque alguien me preguntaba, César, ¿y qué tiempo se asigna en la planeación? Porque a veces tú dices que no es concreto, ¿no? Oye, yo quiero que vengan y que revisen, ¿no? El cliente dice, no, quiero que vengan y que revisen, porque siento que ahí están avanzando. En cambio, desde sus oficinas no sentimos eso, ¿no? Porque están haciendo planificación y no sentimos eso. ¿Cuánto es el tiempo apropiado de planificación? Va a depender del tamaño del cliente, la magnitud del cliente, ¿no? Pero no se puede hacer todo en clientes pequeños, ¿no? Yo les he mencionado, ¿no? Es decir, ¿quién tiene un presupuesto de las horas asignadas con qué actividades se van a hacer en cada rubro, en cada partida, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos en ciertos clientes más grandes, ¿no? Que te permiten, digamos, hacer esas actividades administrativas y supervisarlas de esa forma, ¿no? Entonces, para el caso de los small entities o pequeñas entidades, un equipo de auditoría muy pequeño puede realizar toda la auditoría. En muchas auditorías de ese tipo, la participación del socio, ¿no? La participación es menor, ¿no? En un equipo pequeño es más fácil la coordinación y comunicación entre sus miembros, ¿no? Es decir, un equipo pequeño de repente solamente es un encargado y un asistente, ¿no? Pero a veces un encargo grande de grupo, el ejemplo que les decía del grupo, eran cerca de 10 encargados y cada uno con 2, 3, un asistente, ¿no? Entonces estamos hablando, cuando queríamos coordinar algo, teníamos que pedir el auditorio o el directorio porque éramos cerca de 25 personas aproximadamente, ¿no? Venían los especialistas 30, ¿no? Entonces, así es distinto, ¿no? El establecimiento de la estrategia de auditoría, en el caso de que la auditoría de la entidad de pequeña dimensión, no tiene que ser un ejercicio complejo. Claro, las NIAs no se realizan para complicarnos la vida, ¿no? Porque alguien diría, mira, es un encargo muy pequeño, un fee muy bajo y tengo que hacer todo esto. Entonces, no es la intención de la norma ponernos una serie de checklists o complejidades, ¿no? Porque fácilmente de repente un encargo pequeño de auditoría se resuelve más de forma sustantiva, ¿no? Pero inclusive para hacer el trabajo sustantivo hay que planificar, ¿no? De repente no tengo que hacer toda la presentación que les he mostrado, de repente es un memo muy simple donde defino el trabajo que se va a realizar en 2 cuentas específicas, ¿no? Pero finalmente cumple
el objetivo de la norma, que es la participación e identificación de riesgos por parte de personal con mayor experiencia dentro del encargo y que eso sea guía para el equipo. ¿De acuerdo? Esa es la palabra. Ese documento es la guía de trabajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Cambios en las decisiones, ya lo vimos. Supervisión, ya lo vimos. Y las consideraciones que tienen que tener, ¿no? Y como yo les mencionaba, ¿no? Todo documentado. Así sea una auditoría para empresa grande o pequeña, así sea una presentación como la que está aquí, un PPT, o así sea un memo simple que es un Word, lo importante es que quede documentado cuál es el enfoque que hemos realizado. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional a la que ya me habían realizado? Aquí creo que veo un par más. El contrato es distinto a la carta de compromiso, ¿verdad? La carta es algo que se puede anexar a este y hacerla luego del contrato. A ver, yo te digo mi práctica, ¿no? En mi práctica, la carta de compromiso equivale igual a un contrato, ¿no? Porque define cuál es el objeto del servicio, define el alcance, define las partes, define las fechas, define el importe, define el equipo, ¿no? Acá tengo en la mano y tiene todos esos elementos. Y cuando hemos preguntado a las personas del área legal, nos han dicho lo mismo, ¿no? Lo que tú tienes es un contrato, ¿no? Es decir, si lo firman ambas partes y ponen las pautas del importe, las fechas y los objetivos, tú como auditor le llamas carta compromiso porque te comprometes a algo, pero tiene el carácter de un contrato, ¿no? Pero algunas entidades aquí en el Estado también tienen su formato y firman ese documento de compromiso, pero a su vez nos hacen firmar un contrato, otro contrato, ¿no? Que tiene las mismas partes, ¿no? Pero más o menos unos párrafos que ellos permanecen, ¿no? Pero cuando hemos hecho la consulta al área legal, la carta de compromiso o auditoría es un contrato como tal, ¿no? Es distinto a la carta de la gerencia, ¿no? Que es la que se hace al final de la auditoría y el cliente da una representación de toda la información que nos ha proporcionado, ¿no? Por favor, no confundir. En la planeación también se incluye la cantidad de personas, sí, ¿no? Justo hablamos de los recursos, tengo que poner cuántas personas van a formar parte, ¿no? Ahora, esto es como diríamos en NIF una estimación, ¿no? Porque puede variar, ¿no? De repente planifiqué 2 asistentes y un senior y llegada a la visita final no hay seniors en la firma. Me ha pasado, ¿no? Entonces, oye, ¿quién va a ejecutar? De repente trabajo con un asistente 2. No es lo adecuado porque si planifiqué algo se debe respetar, pero si no hay elementos, ¿qué toca? ¿No? Justo en la mañana me llega un WhatsApp para un servicio y me copian el nombre de la persona que es un auditor que está solicitando. El auditor dice, oye, no has implementado la NIF 16 y le pide al cliente que lo haga, ¿no? Y me dice, ¿conoces a la persona? Y me causó mucha gracia porque el chico que ahora es supervisor, que es muy bueno, fue como un salvavidas, ¿no? Es decir, en un cliente me quedé sin encargado, me quedé sin senior, ¿no? Entonces, un asistente con experiencia tomó esa responsabilidad. Y me dice, César, pero no hay equipo, necesito equipo. Entonces, lo único que se me ocurrió fue ir al área de contabilidad y hacer una pregunta a los chicos, ¿no? ¿Quién desea participar? ¿No? Era el equipo de contabilidad. Y les hice un par de preguntas, ¿no? De ello me agradó mucho las respuestas que me dio este chico, que era un asistente del área de contabilidad de la sociedad, es decir, no tenía nada que ver con el equipo de auditoría, y le propuse, ¿no? ¿Te gustaría formar parte del equipo? Hablé con el socio, hicieron unos cambios rápidos y teníamos que armar un equipo de urgencia. César, pero va en contra de todo lo que me dices de planificación, de organización. Sí, pues,
Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? En la práctica los supervisores, los gerentes tenemos que lidiar con esas situaciones, ¿no? Que todo muy lindo en la planificación, en el orden, pero en el momento se te van 10 encargados, ¿no? De la firma, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O renuncian 15 personas y te dejan toda la planificación porque tú planificas con recursos, con personas y tienes que lidiar con esas situaciones, ¿no? Entonces tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? César, se cae todo, no se cae, ¿no? No se puede caer, ¿no? El barco tiene que seguir. Entonces, lo más apropiado, involucrar mayor tiempo de un personal con mayor experiencia. Entonces agarro mi camisa, me quito los botones, la remango y tengo que ir en las tardes a apoyar a mi equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere, ¿no? Yo no puedo permitir que un equipo de menor experiencia quede al aire, ¿no? Ya después, les comento, eso fue hace muchos años, ¿no? 7, 8 años, ¿no? Ahora ya el chico ya es un chico formado, veo sus capacitaciones, veo sus clases y es un excelente profesional, ¿no? Pero ¿cómo es el tiempo, no? Entonces, fue un salvavidas, ¿no? Cuando lo veo, le digo, y tú fuiste un salvavidas, ¿no? Y finalmente se quedó en auditoría, ¿no? Buenas noches. Consulta, ante la coyuntura actual, la mayoría de los acuerdos serán vía correo electrónico. ¿Habrá algún inconveniente anexar esta información si será un documento original firmado, como quizás en otro momento se hubiese obtenido? Mire, eso es un tema ya más formal de cada país, ¿no? Acá en el Perú había un tema también de la documentación electrónica, ¿no? Porque a veces las confirmaciones que hacíamos, en algún momento te decían, oye, se tiene que enviar por fax o físicamente, ¿no? Pero ya con la tecnología empezamos a utilizar los correos y hicimos una consulta, ¿no? Un medio virtual puede servir como documento de auditoría, es decir, recibir la respuesta por correo, y nos respondieron de forma afirmativa, ¿no? Que sí era válido siempre y cuando hiciera ciertos procedimientos también para validar que la dirección no era una dirección falsa, ¿no? Entonces nos dieron unos lineamientos y también se hace, ¿no? Entonces, creo yo, bueno, aquí de repente hay unos temas formales, ¿no? Que no quiero escaparme a eso, ¿no? Ahí ya corresponde a la localidad de cada país. Pero la auditoría tiene eso, ¿no? Tiene la facilidad de adecuarse y adaptarse a la tecnología, ¿no? Cada vez más verás publicaciones o normativas asociadas al uso de computadores, al uso de información electrónica, porque es nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo hacer una auditoría a un instituto técnico? Instituto técnico, entiendo que, digamos, el rubro es educación, ¿no? Eh, Básicamente el riesgo va a estar asociado, digamos, a los ingresos, y los ingresos no hay tanto problema porque los depósitos son, entiendo, parciales, ¿no? Cuando he tenido que auditar algún instituto, los pagos, es decir, los alumnos se matriculan y en función a eso, digamos, se va obteniendo, no hay riesgo, digamos, de cobranza, ¿no? Porque es inmediato, si no te sacan del curso o algo así, ¿no? Eh, Auditoría en un instituto técnico, ¿a qué se dedica? De repente, si es un instituto técnico, hay que ver a qué rubro se dedica, ¿no? Todo depende de mucho a qué te dedicas como core de negocio, ¿no? De repente, si enseñan actividades o tareas, digamos, como contabilidad, administración, que son carreras que no implican ni mayores costos, me refiero a no tener un laboratorio, de repente es más fácil, ¿no? Puedes fácilmente revisar los contratos de los docentes, ¿no? Para tener una base de los costos. Pero de repente si requieres un laboratorio, ahí hay otras actividades que se tengan que involucrar, ¿no? Todo depende del core del negocio, de conocer el cliente como tal, porque cada uno tiene una característica específica, ¿no? Auditando algo parecido, que era un colegio, había eh, se pagaba una cuota inicial, no sé si pasa en todos los colegios o en todas partes, ¿no? Es decir, está la cuota mensual, que eso se reconoce en función al periodo de enseñanza, pero estaba
esa cuota anual de ingreso, ¿no? El pie de ingreso que se da, ¿no? Y que era un importe importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que le dábamos? Y en el mercado, la práctica era muy diferenciada, ¿no? Hay algunos que lo tenían como un solo ingreso en un momento determinado, porque parecía así, ¿no? Y es el derecho de ingresar al colegio, el derecho de ingresar a ese instituto. Y hay otros que lo tenían conforme el estudiante iba pasando la etapa escolar, ¿no? De primaria, secundaria, ¿no? Entonces, y lo hacía proporcionalmente. Entonces el colegio nos dice, oye, ustedes defínanos cuál es el tratamiento, porque en la práctica hay de los dos. Entonces el tema es conocer cómo eran, digamos, de ellos, ¿no? Oye, una vez que tú recibes eso, lo devuelves. En la práctica, la teoría nos dice que no se devuelve, pero la verdad sí lo devolvemos, ¿no? Si se retira, van al extranjero, hacemos un proporcional. Entonces, ahí había un tema, ¿no? La política decía algo y en la práctica ocurría otra cosa. Entonces, como contadores, ¿qué es lo que tiene que prevalecer? Lo que ocurre realmente. Hicimos una solicitud de cambio de esa política, no de cara comercial o al cliente, ¿no? Sino de cara interna al tratamiento, y y se tuvo que hacer la modificación, ¿no? Es decir, reconocerlo proporcionalmente en función al tiempo que el estudiante iba pasando toda su etapa colegial, ¿no? Entonces hay casos específicos, hay que verlos uno por uno, ¿no? Consulta, en la planeación también se calcula la materialidad y de ser así, ¿a qué corte se toman los estados financieros? Sí, creo que lo vimos por acá, ¿no? Es decir, hay una NIE específica de materialidad, pero es la etapa de planeación donde, aquí está, materialidad, ¿no? Uy, perdón, ¿se aprecia? Materialidad, ¿no? Entonces, ¿y qué digo acá? Bueno, acá no lo menciono, pero debería decir la fecha en la cual estoy calculando, ¿no? Bueno, este es un caso específico porque se hizo una auditoría, digamos, en el 2016 por 4 años, entonces se pone los estados financieros de ese momento. Pero si fuese una auditoría recurrente del año, tú tienes que poner la información financiera más cercana a la fecha, ¿no? Entonces, si estás haciendo una visita en un periodo intermedio, deberías pedir ese estado financiero. ¿De acuerdo? César, el de diciembre del año pasado, no porque tienen los saldos del año pasado y tú necesitas información más cercana. Tienes que realizarlo con la última información financiera provista. Es más, en la presentación hay justamente una evaluación de la información financiera. César, y si las cifras cambian mucho con respecto a diciembre, hay que evaluar porque se puede ajustar ese cálculo, ¿no? Porque en diciembre a veces entran se retira o se añaden algunas partidas con mayor frecuencia. Hay que evaluarlo, siempre hay que evaluarlo. ¿Y queda ahí? No, en diciembre yo reevalúo la materialidad y si la materialidad es similar a la que calculé en planeación, se mantiene. Y si cambia de forma significativa, también se modifica, ¿no? Entonces en auditoría siempre hay que reevaluar. ¿Qué más? Acá hay una pregunta un poquito larga. En ocasiones les he comentado a mis colegas y asistentes contables y de auditoría que todo contador debe saber de auditoría. Es razonar y saber cómo se originan y documentan los registros y estados financieros, si se cuentan con una buena contable. Les es más fácil auditar un procedimiento y saldo de una cuenta. La planeación y el desarrollo de una auditoría se entrega y documenta al auditor senior, pero debería tener solidez bases contables. Sin duda alguna, ¿no? Lina Cecilia Rodríguez Gutiérrez. Sin duda alguna, ¿no? Si no sabes de contabilidad, vas a sufrir con la auditoría, ¿no? Porque justamente el auditor, entre comillas, es un contador especializado, ¿no? Si no sabes la dinámica de una cuenta, si no sabes, digamos, el procedimiento como tal, de verdad no vas a ser bueno auditor, ¿no? Yo, en mis años práctica, de práctica, ¿no? Práctica preprofesional se dice, trabajé en un estudio contable por 1 año y medio, después trabajé en una entidad financiera por 1 año más, y creo que me dieron, y también trabajé en una empresa
Es decir, hice práctica como 3 años, prácticas profesionales, es decir, durante que estudiaba también practicaba, y ver la contabilidad te abre los ojos, ¿no? Sinceramente yo di un paso adelante a mis compañeros porque algunos habían terminado la universidad y no tenían, o sus universidades no alentaban el desarrollo de hacer prácticas profesionales. En mi caso era una universidad pública y teníamos las clases bien en la noche para poder trabajar durante todo el día. Y si no presentábamos una documentación de haber tenido prácticas por más de 2 años, no nos otorgaban el título. Entonces, nos obligaba a practicar en estudios contables, ¿no? De alguna forma. Y eso te da un paso previo al auditor, ¿no? Entonces, es súper importante que se conozca de contabilidad. Es más, la auditoría es una revisión de la contabilidad, ¿no? Y como yo le dije, ¿no? Un buen auditor tiene que saber de contabilidad, y saber de contabilidad para mí implica también saber de ANIF, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a venir a auditar algo si no lo conozco? Concuerdo contigo, Lina, ¿no? ¿Qué puedes decirnos sobre las entidades de gobierno? Sé que la norma es aplicable para todo sector público-privado. La planeación, es decir, estas normas eh, son lineamientos generales para todo, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una auditoría en impuestos, en procesos, en auditoría interna, las NIAs te dan lineamientos generales. Entonces, todo lo que hemos conversado aquí sirve para cualquier auditoría. De hecho, que en las NAUs o en las normas de gobierno hay algunas especificaciones puntuales. Doctor, ¿por qué cree usted que pueda caerse una propuesta de auditoría hecha a una empresa cuando ya era casi seguro que se iba a realizar la misma? Bueno, hay diversos motivos, ¿no? Sin duda alguna, uno de los principales motivos, lamentablemente, es el tema de costos, ¿no? Los clientes muchas veces piensan que nuestro trabajo es un commodity, ¿no? Y van cotizando al mejor postor, y quien les presenta una cotización más baja es con quien toman el servicio, ¿no? Cuando la auditoría es un tema de confianza. La auditoría es un tema de saber que la persona que te está revisando conoce sobre el tema y puede darte una seguridad, ¿no? Lamentablemente ahora la auditoría se ve como un cumplimiento, antes como un valor agregado, pero está en nuestras manos como auditores este, darle el nivel que ameritan, ¿no? Y eso que tú mencionas, Marvin, le pasa a todos, ¿no? Hace un par de semanas me estaba contento porque me habían pedido una auditoría, y digamos, estábamos bien, ¿no? Había hablado con el gerente general, era un buen precio, eran 3 años, estamos en época de pandemia, entonces es más difícil colocar servicios, y justo se ajustaba porque un equipo se liberaba y yo podía designarle eso a mi equipo. Y teníamos experiencia en el sector, en cosas. El gerente general prácticamente me aprobó la auditoría, conversó un par de temas conmigo, se dio cuenta de la experiencia que podía tener, entonces prácticamente seguro, ¿no? Yo ya estaba armando el equipo y me pide que le envíe mi recibo por honorario a la gerente financiera. Bueno, me sorprendió porque usualmente primero formalizas todos los temas y después emites la factura o el recibo. Y lo hice, ¿no? Y me escribe y me dice: César, aparentemente hay un inconveniente porque lo has emitido en dólares. Y yo le dije, ¿no? Oye, la propuesta y el presupuesto, la cotización, todo está en dólares, porque es un presupuesto en dólares. Ah, nosotros pensamos que sus honorarios eran soles, ¿no? Que el tipo de cambio está a 3.4 aproximadamente, ¿no? Entonces, esperaban que mi costo sea la tercera parte de lo que yo había propuesto, ¿no? Y me dijeron: tenemos otras propuestas con ese nivel de honorarios. Bueno, les agradecí por haberme invitado, les agradecí por tomar mi tiempo en hacer una propuesta, en tomarme el tiempo, porque, digamos, hay un tiempo involucrado, pero no, ¿no?
era mucha la diferencia entre lo que ellos esperaban con mi cotización, ¿no? Y bueno, me quedé un poquito piconcito, ¿no? Si es la palabra, ¿no? Porque le dije, ¿no? Precio vas a encontrar en cualquier lado, ¿no? Y lamentablemente a veces pasa eso, ¿no? Que se bajan demasiado los precios, ¿no? Y no debería ser un elemento para definir la selección de un equipo de auditoría, ¿no? Está la confianza, la experiencia de las personas, el involucramiento o la forma de hacer las cosas, ¿no? Buenas noches. Tenemos que conocer la contabilidad, asimismo las herramientas de contabilidad y los sistemas que van de la mano, sin duda alguna, ¿no? Es decir, ahora les contaré, ¿no? Las últimas auditorías que hacía yo a los clientes corporativos, te daban un código de usuario, llegaban las instrucciones y te daban un código de usuario. Es decir, yo ingresaba ese código al SAT y podía obtener mi data para no, digamos, uno, obtenía una data directa del sistema, ¿no? Entonces ya no podía ser manipulada en el camino por el cliente. Y dos, no le quitaba tiempo al cliente en ciertas transacciones que el auditor podría generar de manera de consulta, ¿no? Entonces, el camino es ese, ¿no? El camino es ese, ¿no? La tecnología, el involucramiento, ¿no? Y permitir conocer cómo funciona el sistema también te va a permitir conocer el proceso de la información. Bueno, señores, no sé si tienen más consultas. Lo único que quería recalcar era que la auditoría ha cambiado y si tenemos que involucrarnos, tiene que ser en un momento que sea oportuno para el equipo, para guiarlo adecuadamente. Y ese momento oportuno es la etapa de planeación, ¿no? La experiencia que tienen los socios, gerentes, especialistas, tienen que volcarse en ese documento que es la planeación, porque es un documento guía al desarrollo del trabajo. Entonces, va a ser el plan de trabajo, va a ser la guía al equipo. Entonces, si nosotros involucramos los tiempos en ese documento, la auditoría debería correr, ¿no? Adecuada supervisión y, digamos, y va a permitir tener una auditoría de acuerdo a lo que todos los especialistas, todos los involucrados en el equipo han pensado, ¿no? Bien, doctor César, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. Sin lugar a dudas ha sido información oro puro. Gracias a Carolina, muchas personas que están escribiendo, saludando, felicitando la exposición del doctor César Adriasola. A nombre de los asociados auditores, agradecer, doctor César. Por las preguntas, ¿no? Muy te esperamos, doctor, te esperamos en futuras sesiones en plataforma. Estoy muy seguro que vamos a coordinar para futuros cursos de especialización. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches, doctor César. Buenas noches, gracias, nos dice el Montoya, Marimar Ñáñez, Berta, Marina. Muy buenas noches, doctor César. Bien, buenas señores, noches, muchísimas gracias por haber estado presente en la sesión del día de hoy. Hemos gran satisfacción. Muy buenas noches, doctor. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Bien, estimados asociados, muchas gracias. Hemos culminado entonces la presentación del día de hoy. Nos estaremos encontrando en nuestras sesiones habituales del Club de Auditores. Si son de las personas que constantemente se capacitan, les invitamos a que se puedan unir a la